bienvenidos. Bienvenidos a este living, que es el living número 5. Le decimos living Buenos días. Un espacio de intercambio. Y este living forma parte del eje temático ambiente. Nosotros habíamos agrupado los ejes en vaca, mercado, sistema, persona. Bueno, este es ambiente. Y tengo acá conmigo, los voy a presentar, chicos, y después se va a quedar Fernando como el primer expositor. Recuerden que las charlas son de 20 minutos, o sea, cada uno tiene 20 minutos y después tenemos el living con el tiempo que reste. Así que es muy importante seguir con los tiempos, ya tienen todo, está todo controlado eso, así que no hay problema. Bueno, Fernando Latanzi va a ser el primer orador, es ingeniero agrónomo, máster en producción animal de la Universidad de Mar del Plata, tiene un doctorado en ciencias agrarias de la Universidad Técnica de Múnich, Alemania, y desde el 2015 fue director y ahora forma parte del grupo Pasturas y Forrajes de INIA, Uruguay. Después, Sofía Stirling es veterinaria, se recibió en España, hizo su maestría y su doctorado en producción animal en la Universidad de la República de Uruguay y en colaboración con Ag Research de Nueva Zelanda. Ayer estuvimos con Ronnie, que estuvo dando una charla también de Ag Research, y ahora está haciendo su postdoctorado en INIA, es experta en sistemas lecheros con enfoque en sustentabilidad ambiental. Y por último, José Jauregui, ingeniero agrónomo, tiene una maestría en ciencia aplicada en Nueva Zelanda, y un doctorado en ciencias agrarias en la Universidad de Mar del Plata, profesor de forrajes de la Universidad Nacional del Litoral, gerente de LATAM de Latinoamérica en la división Smart Farming de DataMars, asesor de DataMars Sustainability Foundation, experto en ecofisiología y sistemas ganaderos sustentables. Voy un poquito rápido para no sacar tiempo, pero es importante que la gente sepa cómo está compuesto el living, así que sin más, dejémosle el escenario a Fernando y que arranque. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias, Gonzalo, por la presentación. Muchísimas gracias a la gente de Golden Cow por invitarnos a este living y esperemos hacer una presentación interesante. Como introducción al living, yo pensé que era interesante hablar de qué engloba la palabra ambiente cuando hablamos de sistemas lecheros. Voy a empezar con algo muy simple, que es cuáles son los impactos ambientales que pueden tener sistemas lecheros. Y esos 5 puntos resumen bastante, me parece, todos los posibles externalidades que pueden tener sistemas lecheros. Sistemas lecheros emiten gases de efecto invernadero, de manera que contribuyen al cambio climático, pierden nutrientes con riesgo de polución de agua y aire, pueden tener procesos de degradación de suelo, puede haber pérdida de diversidad y hacen uso de agua. Antes de ver cada uno de esos puntos, a mí me parece que es importante ubicarlos en mi contexto o en la perspectiva del que está hablando. Yo soy un investigador del sistema público de ciencia y tecnología de un país, Uruguay, que tiene un perfil claramente agroexportador. ¿Qué quiere decir eso? Que mi investigación, mi actividad es generar tecnología que mejore la sostenibilidad, en este caso de sistemas lecheros, y eso engloba la sostenibilidad económica y sostenibilidad ambiental principalmente en las tareas que yo desarrollo. ¿Qué significa que Uruguay sea un país agroexportador? Quiere decir que leche no juega un rol tan grande de seguridad alimentaria, no es cero, pero no es tan grande, sino que es una fuente de empleo, una fuente de ingresos al Estado a nivel de impuestos y de divisas al país, porque es agroexportador. Eso vamos a ver que tiene bastantes implicancias, espero mostrar al final de la charla. Soy un investigador que trabaja en sistemas de producción híbridos. Eso quiere decir que los sistemas lecheros con los que yo trabajo tienen una base pastoril que puede ser 1/3 hasta 2/3 de la dieta, y después usan concentrados y usan suplementación con silo. Y son sistemas no subsidiados. Eso quiere decir que la rentabilidad
define en gran medida el uso de la tierra, del lugar donde se ubican estos sistemas. Mucho de la investigación que yo les voy a presentar, o de las ideas que les voy a presentar, se resumen en este trabajo, en este set de datos. Cada uno de esos puntitos es un tipo de sistema de Uruguay. En verde son sistemas reales de Uruguay, y en amarillo también, que devienen de una encuesta que engloba el 80% de los productores uruguayos. Así que fíjense que los productores uruguayos hoy están en un rango de entre 600 y 300 kilos de sólidos por hectárea, y con rentabilidades de 300 a 600 y pico. Todos los otros colores son sistemas experimentales que prueban que la rentabilidad medida como ingreso de capital está bastante asociada al nivel productivo, o sea, al nivel de intensificación que tiene. Y mucho de nuestro trabajo es explorar este tipo de trayectorias, llegar a sistemas que son de entre 1.000 y 1.500 kilos de sólidos y que pueden tener rentas de $1.200, $1.500 por hectárea. Detrás de esa intensificación hay impacto ambiental, y Sofía les va a contar mucho más de algunos de esos impactos. Esto significa que estos sistemas están expuestos a incrementos en la regulación ambiental. Hoy, por ejemplo, en Uruguay tenemos un límite a la cantidad de fósforo disponible que puede tener el suelo. Y además, estamos expuestos, o los sistemas están expuestos, a cambios rápidos en su imagen, tanto local, por ejemplo, cada vez que hay floración de cianobacterias en costas cercanas a ciudades importantes de Uruguay, importantes como por número de habitantes como Montevideo, o importantes porque tienen actividad turística, toda la costa del este. Es difícil que tarde un par de días hasta que aparezca una noticia o algo haciendo un link entre esa floración de cianobacterias y la actividad lechera. Y también estamos expuestos a cambios en la imagen internacional. La más simple es huella de carbono. En los living de ayer, tanto Daniel Laborde como Nacho Goicoechea presentaban clarito este tipo de impactos internacionales. Y el rol mío es que esa tecnología que mejora la sostenibilidad sea basada en evidencia científica, o sea, en datos sólidos, reproducibles, y que tengan dos efectos: que las regulaciones sean efectivas, o sea, que las regulaciones que imponemos en los sistemas tengan el efecto deseado, o sea, que bajen el impacto ambiental o lo controlen, y que la imagen que tiene el sistema lechero, en este caso de Uruguay, sea genuina, o sea, que la imagen que proyecta esté basada en información verdadera, vamos a decir. Yo quería hacer foco en dos o tres cosas. De todo el universo de impacto ambiental o de ambiente que engloba, a mí me parece que hay 3 puntos que me gustaría resaltar. Una es que es importante identificar quién sufre qué impacto. Si los consumidores, que en el caso de Uruguay son globales, o el productor y su comunidad, que en este caso son locales, ¿no? Y después evaluar el efecto que tiene el impacto ambiental sobre la productividad intrínseca de los sistemas lecheros. Hay impactos ambientales que tienen efectos directos sobre la calidad del recurso suelo y sobre la estabilidad y resiliencia de la base forrajera. El impacto global que tienen los sistemas lecheros es la emisión de gases de efecto invernadero. Y ese quizás no es casual entonces que la huella de carbono sea una de las principales determinantes de la imagen internacional. Y ayer lo mostraba muy bien: Uruguay tiene una huella de carbono bastante baja, una intensidad de producción de dióxido de carbono baja por kilo de sólido. Todos los otros impactos son locales, o sea, todos los otros impactos afectan al productor y a las personas que viven cerca de su establecimiento, ¿no? Y yo voy a hacer énfasis en estos dos, porque me parece que son los más críticos a la evolución, los más críticamente impactados por esa evolución del camino de intensificación que les mostraba antes. Uno es la pérdida de nutrientes al agua y al aire, y el riesgo de polución de cursos de agua superficiales o subterráneos con especies reactivas de nitrógeno y fósforo. Sofía les va a contar un montón de eso después. Y el otro es un riesgo de acidificación, de caída de pH de los suelos lecheros, asociados a una mala distribución interna de calcio y magnesio, que hace que el suelo vaya perdiendo
calcio y magnesio en una gran parte del predio y eso devenga en una caída de pH. Los dos están muy asociados y están muy relacionados a lo que es la circulación de nutrientes intrapredio. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo de proveer información basada en evidencia científica. El último, y creo que este es el que me gustaría detenerme un poquito más, son los efectos del impacto ambiental sobre la rentabilidad de los sistemas lecheros. Uno de los puntos es, si tenemos sistemas con un recurso suelo más degradado y con una mayor inestabilidad dadas por efectos de cambio climático o por cambios en la base forrajera, a un mismo nivel de productividad el sistema va a tener mayores costos. Por ejemplo, si tenemos menos estabilidad en la base pastoril, vamos a tener un mayor uso de reservas, que es alimento más caro que el que se cosecha directamente por pastoreo. Y ese es un efecto directo y trasladable, digamos, ¿no? Al menos en Uruguay, el costo de alimentación define mucho de la rentabilidad de un sistema. Y el otro punto, creo que ese de los costos es difícil de argumentar, es bastante claro. El otro, que es a veces menos intuitivo, es que restricciones o los efectos de la imagen que tiene el sistema o de los impactos ambientales que genera el sistema pueden llevar a cambios en el grado de intensificación que la sociedad donde está ese sistema permite o el valor del producto que ese sistema produce. Y voy a volver entonces al cuadrito donde esta es la trayectoria que yo les decía que nosotros estamos explorando, cómo generar estos sistemas con un impacto ambiental controlado. Una de las cosas que puede pasar es que por diversas razones, tanto de la comunidad local o de los clientes globales, el impacto ambiental de estos sistemas no sea aceptado. Y lo que ocurra es que este es el nivel de intensificación, en lugar de llegar a 1500, el nivel de intensificación permitido con la tecnología actual sea, no sé, de 1000. Y eso tiene un efecto clarito en la rentabilidad del sistema. De manera que uno de los impactos que puede tener en los efectos ambientales de los sistemas lecheros en su rentabilidad es que haya un límite explícito o implícito a la cantidad que ese sistema puede producir y por ende a la rentabilidad que va a generar en este sistema, en estas condiciones en Uruguay. Es un camino que, por ejemplo, Europa recorrió, así que no es algo que uno diga, no, es difícil de imaginar, ¿no? Y hasta tienen un nombre que es desintensificación. El otro camino posible, o otro de los impactos posibles, es que se genere un cambio en el precio del producto asociado a la calidad del producto que se está generando, a la forma en que se está generando. De manera que tenemos sistemas que no llegan a altas productividades, pero que sí llegan a altas rentabilidades o altos ingresos de capital, porque tienen un valor diferenciado, en este caso positivo. Ahí es donde yo veo sistemas como por ejemplo sendas agroecológicas o lo que quizás mencione José Jáuregui de sistemas que se puedan definir como regenerativos. Sistemas que aceptan menores productividades, pero que mantienen rentabilidad a nivel de un mejor precio. Muchos de estos sistemas amarillos de muy baja rentabilidad, estos que están acá abajo, estos que están aquí, no están lejos de clasificaciones de baja intensidad de uso de recursos. Por eso producen poco. Si eso va a ocurrir o no va a ocurrir, creo que es la gran incógnita que todos tenemos. ¿Qué diferencial de precio puede haber para ese producto? De manera que ese sistema opere ahí y no opere aquí abajo, ¿no? Bien. Y aquí es donde viene una de las partes más, o que a mí me llevó más tiempo encontrar, que es, si estamos en sistemas que no están subsidiados
y que compiten por el uso de la tierra con otros sistemas de producción, como es el caso de Uruguay, la rentabilidad define en gran medida qué se hace en ese pedazo de tierra, ¿no? De manera que no, no estamos decidiendo, cuando regulamos el impacto ambiental de un sistema o cuando decidimos cuál es el máximo impacto ambiental que aceptamos para un sistema, no estamos decidiendo realmente impacto ambiental sí, impacto ambiental no. Estamos decidiendo qué sistema va a operar ahí, de manera que qué impacto ambiental queremos. En el caso de Uruguay, sistemas que no están, que tienen una intensificación baja, que producen pocos kilos de sólido por hectárea y que tienen rentabilidades bajas, están en competencia directa con otras producciones. Y si tienen rentabilidades bajas, pierden esa competencia y ese uso de la tierra cambia y aparece otro sistema con otros impactos ambientales. Esa es una de las cosas más, me parece que cuando pensamos en regulación o en tipo de producto, son más difíciles de prever. Bueno, si este producto tiene que tener estas normas, no es tan rentable como otro producto y es reemplazado, ¿qué va a pasar con el sistema? Y no es un camino que no sepamos que existe. En el caso de Uruguay, 2/3 de Uruguay son campo natural, es decir, vegetación nativa, súper biodiversa, ciclos de nutrientes muy cerrados, muy bajito impacto ambiental, y desarrollan sistemas ganaderos. La evolución de la superficie de campo natural de Uruguay es una historia de reemplazo. Todos los años hay menos hectáreas de campo porque son reemplazados o por agricultura o por ganadería basada en recursos sembrados o por forestación. Es un sistema que ambientalmente es, creo que, excelente, pero que está perdiendo esa competencia de rentabilidad y el efecto lo estamos viendo en esa declinación de la presencia de ese sistema y por ende la aparición de otros sistemas con otros impactos ambientales. Como mensaje general quería dejarles eso y dejar ahora el camino a los otros dos exponentes que van a estar explayándose mucho más, al menos Sofía, que es la que más conozco, en variables concretas de impacto ambiental, qué las determina y qué podemos hacer para controlarlas. Muchísimas gracias. Excelente, Fernando. Buenísima presentación. Gracias. El título de este living era Desafíos ambientales que se vienen. O sea, me parece que Fernando dejó bien claro el rumbo, lo que está pasando en Uruguay y el rumbo que tienen por ahí los que toman decisiones sobre hacia qué lado ir. Me quedo por ahí con lo que un par de cositas clave que dijiste, un par de frases, por ejemplo, la perspectiva del que habla, que me pareció súper interesante porque creo que es una buena enseñanza para todos, entender que cuando alguien dice algo viene de algún lado, ¿no? Ahí pusiste el contraste de lo que pasa en Europa versus tu realidad en Uruguay, la importancia de la imagen, la importancia de la información basada en evidencia científica. Así que bueno, y otras cosas más que me parece que quedan picando para el intercambio después. Gracias, Fernando, buenísimo. Entonces ahora sigue Sofi. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Gonza, por la invitación. Gracias, Fernando, por esta buenísima introducción al tema que bueno, me toca charlar hoy con ustedes, que es, yo ya voy a ir directo al grano, es lo que es nitrógeno en sistemas lecheros, y desde Uruguay cómo estamos trabajando en esta área y cómo podemos mejorar la eficiencia de uso de nitrógeno a nivel predial. Así que bueno, vamos directo al grano que el tiempo apremia. Para ponerlos brevemente en contexto, creo que Fernando ya hizo una muy buena introducción y no me voy a extender en esto, pero me parece que es muy importante contextualizar desde dónde trabajamos nosotros, desde INEA, Uruguay y en particular desde el sistema lechero. Nuestro objetivo y nuestra meta es impulsar sistemas lecheros que sean competitivos,
sean rentables, que sean sustentables con el ambiente, con las personas, con los animales, etcétera, y que al mismo tiempo sean resilientes, que sean capaces de adaptarse a los diferentes desafíos que se vienen para el futuro. Así que bueno, esa foto son vacas del tambo de la Estanzuela, que lo que quiere mostrar es que están expuestas ese tambo, así como todos los tambos que tenemos en Uruguay, que bueno, es una industria que se basa principalmente en el mercado de exportación, están expuestos a múltiples y profundos desafíos que son locales, tenemos que responder a esos desafíos, como pueden ser qué impacto ambiental tenemos en nuestros ecosistemas y otros más, a desafíos globales, como puede ser el cambio climático y muchos otros más que tenemos hoy en día y que se vienen para adelante. La única forma de poder abordar esto, entendemos nosotros, es con un abordaje participativo y sistémico. Todo lo que les voy a estar mostrando es resultado de la interacción de muchas instituciones, de INIA en conjunto con Facultad de Agronomía, Facultad Veterinaria, el Instituto Nacional de la Leche, la Red Tecnológica de la Cadena Láctea, con APROLE, incluso con AgResearch de Nueva Zelanda. Trabajamos todos juntos y bueno, ahí están los nombres de muchas de las personas que han contribuido a este trabajo, estos resultados de trabajo en equipo, a resolver estos desafíos que cada vez son más y más dinámicos. Por un lado, el abordaje del sistema productivo como un todo. Esto es fundamental. No podemos hablar de sistemas o intentar resolver incógnitas y preguntas que atañen al sistema sin abordarlo como un todo, así que la disciplina es fundamental. Y por otro lado, me parece importante remarcar antes de arrancar la charla, la articulación con la demanda. En este caso es una foto de los grupos de discusión, que están formados por productores de cuartil superior, productores que son líderes, por el sector privado, el sector público, en donde, bueno, ahí levantamos la demanda y trabajamos muy en sincronización con ellos para crear ciencia, soluciones que son aplicadas y que respondiendo a las necesidades directas del sector lechero uruguayo. Así que bueno, ¿de qué vamos a estar charlando hoy? Estos son los 4 puntos que a mí me gustaría abordar y con mensajes bien claros que me gustaría que se lleven. La primera parte vamos a hablar de la importancia del nitrógeno, por qué nos importa tanto. En segundo lugar, les voy a mostrar resultados de la investigación en Uruguay respecto al balance predial. Después vamos a hablar de cuáles son los riesgos de pérdida o de polución de nitrógeno al ambiente. Y finalmente me gustaría darles algunas implicancias prácticas, o bueno, si tenemos oyentes desde el punto de vista productores, asesores, ¿qué podemos sacar en limpio de todo esto para aplicar a nivel de tambo, de predio? Entrando en la primera parte, bueno, el nitrógeno en sistemas lecheros, lo que quiero comentarles con este punto es que está en nuestra agenda de investigación, es un tema que nos importa y nos importa mucho, o sea, nos preocupa y también nos ocupa. Pongo fotos, imágenes, esta es la parte que no nos gusta tanto de ver, ¿no? A lo que Fernando recién dijo muy claramente, ¿no? El nitrógeno está muy asociado a la producción, lo necesitamos para producir leche en este caso, pero implica su exceso y pérdida al ambiente en diferentes formas reactivas, e implica un impacto local, por un lado, que es muy importante y que ya se está empezando a ver esta problemática. Por un lado, la lixiviación, la pérdida de nitrato a las aguas profundas o superficiales también a través de la erosión, genera un impacto local que además es muy visible. Volatilización de amoníaco, esto es algo que quizás no se ve todavía en nuestros sistemas, en nuestros ecosistemas, pero sí que es algo que se ha diagnosticado, por ejemplo, en países europeos, como puede ser Holanda, están trabajando en esto porque además está muy asociado a la lechería, la acidificación de los ecosistemas naturales por emisiones de amoníaco. Y por otro lado, por supuesto, el óxido nitroso como gas de efecto invernadero que genera este impacto global que también nos importa. Este esquema, lo que intenta, nosotros la verdad que somos investigadores, no somos diseñadores gráficos, intentamos hacerlo lo mejor posible, pero lo que queremos es mostrar que para un sistema lechero pastoril, como son los de Uruguay, a los que nos gusta últimamente llamar como sistemas híbridos o mixtos, que son sistemas donde las vacas pasan gran parte del tiempo pastoreando, pero también encerradas, son complejos y que para poder entender y abordar el tema del nitrógeno es necesario entender el sistema como un todo. Así que tenemos diferentes partes en un sistema productivo, lechero, la parte de infraestructura, zonas de encierro, zonas de la rotación donde va a haber pasturas y una zona de rotación anual que también es algo muy común en nuestros sistemas. Después vamos a tener el animal, lo que es el rodeo, que va a estar circulando por ese sistema y va a depender, bueno, dependiendo del diseño del sistema, esto va a ser variable.
Las principales entradas de nitrógeno a un sistema van a ser los concentrados y las reservas, lo que se compra como alimento, el fertilizante inorgánico que entra, esa urea que se compra para fertilizar, por ejemplo, y lo que entra por fijación biológica y deposición atmosférica. Las principales salidas y peso vivo o animales. Esas son las flechas verdes que se representan en este esquema. Después hay una parte que va a ser todo el nitrógeno que circula en el predio, que está representado con las flechas celestes punteadas, en donde lo que queremos representar es que ese nitrógeno, una vez que entra, no es estático, al contrario, es muy dinámico y es muy lábil. El animal consume nitrógeno a través de diferentes pastoreo directo, reservas, y a su vez lo va a estar, lo que no lo produce como leche y peso vivo, lo va a estar excretando en forma de heces y orina, lo que llamamos excreta, en todo el predio. Así que entender esto y cómo es su dinámica es el punto de partida para empezar a trabajar en esta materia de lo que es el nitrógeno. Y después también, por supuesto, tenemos el nitrógeno inorgánico en el suelo, con su dinámica y demás. Las flechas rojas del esquema representan las pérdidas de nitrógeno al ambiente, es decir, todo el nitrógeno que no se convierte, que ingresa al sistema y no se convierte en producto, es lo que llamamos, ahora después vamos a verlo más en detalle, el nitrógeno excedente, el surplus, el nitrógeno que sobra. Si ese surplus, ese excedente no se gestiona adecuadamente, puede perderse al medio ambiente, que esas son las diferentes vías de pérdida que hablábamos anteriormente, las pérdidas al agua o al aire. Para simplificar este esquema que recién les mostraba, nos gusta mirarlo de esta forma, como el sistema lechero con 4 compartimentos, donde por un lado tenemos al rodeo, que es el compartimento trófico superior, la vaca, después tenemos las excretas, el suelo y la planta. Estos 4 compartimentos, cuando hablamos de nitrógeno, están interconectados, como pueden ver, hay un flujo de nitrógeno entre ellos, y a su vez, cuando el nitrógeno ingresa o sale del sistema, lo hace de determinado compartimento. Las flechas rojas, de nuevo, muestran las pérdidas de nitrógeno al ambiente. En estos esquemas, lo que se parte del punto, el punto de partida es que el sistema está en un estado de equilibrio, en donde cualquier excedente que haya de nitrógeno se asume que se va a perder al ambiente. Así como primer parte de este primer punto, o sea, para ir resumiendo, entendemos que el nitrógeno es un nutriente muy intensamente ciclado y con mayor impacto productivo en sistemas lecheros pastoriles. Nutrientes, que son todos importantes, nos centramos como prioridad en el nitrógeno, la eficiencia con la que los animales, esa vaca que veíamos en el esquema, y el nitrógeno que va a entrar al sistema se va a convertir en producto. Ese excedente, si no se gestiona adecuadamente, vamos con la segunda parte, una vez habiendo dejado claro la complejidad de ese ciclo y por qué está en nuestra agenda y por qué nos importa tanto. Lo segundo que hicimos fue calcular el balance predial de nitrógeno en la lechería uruguaya. El balance predial de nitrógeno es una herramienta bastante sencilla que nos permite contabilizar las entradas de nitrógeno por un lado, que son las que les comentaba anteriormente, las salidas de nitrógeno y calcular 2 indicadores que son claves para empezar a hablar de nitrógeno. El primero es el excedente de nitrógeno, que es esa diferenciación entre salidas y entradas en términos porcentuales. Entonces, como les comentaba Fernando anteriormente, o sea, ¿cómo están los tambos en Uruguay? ¿Y qué pasa si intensificamos? ¿Cuál va a ser el efecto en cuanto a excedente, a balance predial de nitrógeno, excedente y eficiencia de uso de nitrógeno? Lo que hicimos fue trabajar en equipo en Uruguay y juntar todos los datos que teníamos disponibles que representaban al sector lechero nacional. Estos son los datos de las encuestas DINALE del 2014 y 2019, que nos representan el tambo promedio de Uruguay, con una vaca por hectárea, unos 400 kilos de sólidos por hectárea, y después tomamos los resultados de la investigación a nivel de sistemas que se ha llevado a cabo en Uruguay, tanto de Facultad de Agronomía como de línea. Son estudios de farmlets, estudios de larga duración, de 2 a 3 años, en los que a través de diferentes estrategias se evaluaron, vías de intensificación, formas en las que los sistemas de Uruguay pueden intensificar. El eje central de estos sistemas, de esta intensificación, es el incremento de la carga. O sea, entendemos en Uruguay que la forma de, principalmente, aumentar la productividad
es a través de aumentar la carga animal y aumentar la cosecha de forraje por hectárea, para que sea una forma de intensificar de forma rentable. Así que esta es nuestra base de datos que nos muestra la trayectoria de intensificación en Uruguay. La primera gráfica con el eje X, en el eje X está representada la productividad en kilos de sólidos por hectárea y en el eje Y el ingreso de capital. Esto es resultado de la investigación nacional, donde todos estos estudios nos muestran que conforme aumentamos la productividad de sólidos por hectárea a través de ese incremento de carga, y con diferentes estrategias, diferentes genotipos, diferentes estrategias de alimentación, es posible biológicamente realizarlo y además aumentar el ingreso de capital, que va a ser variable entre sistemas, pero hay una clara trayectoria. La pregunta siguiente que nos hacemos es, bueno, ¿y qué pasa con el nitrógeno? Y bueno, este es el resultado de este trabajo que les cuento, que nos muestra que al aumentar la productividad de sólidos por hectárea, aumenta el excedente de nitrógeno por hectárea. Esto está asociado a lo que les capacidad que tienen los animales y las plantas, las pasturas, cultivos, de transformar ese nitrógeno en producto. Es algo que se ha reportado en la literatura internacional, pero que a nosotros nos preocupaba y queríamos ponerle números para nuestro sector. Primero para entender dónde está la línea de base, dónde estamos parados, qué niveles de excedente tienen los tambos, el sector uruguayo o el tambo promedio de Uruguay, va a ser el excedente que vamos a esperar conforme el sector y los productores empiecen a adoptar diferentes estrategias para intensificar y para producir más por hectárea. El principal motivo que sostiene este aumento de productividad por hectárea es el aumento de carga animal, aumenta el ingreso de fertilizantes para sostener ese incremento de carga animal. Así que incrementa el nitrógeno que viene de afuera. Para dar un paso más, nos interesaba ver nitrógeno a nivel predial. Pudimos calcular para estos sistemas que yo les muestro, la eficiencia de uso de nitrógeno de un sistema lechero tiene un rango, va desde entre 20 a 42, es decir, podemos hablar de un promedio de un 30% de eficiencia. Fíjense que es un número, es eso que decíamos, que no todo el nitrógeno que ingresa se convierte en producto. Un 30% de eficiencia resulta un número como bastante bajo. Bueno, ese es el promedio de eficiencia que se reporta para los sistemas lecheros. Si bien hay un rango, partimos de la base que el sistema lechero no es muy bueno convirtiendo nitrógeno en producto y hay una gran cantidad de nitrógeno que va a quedar ahí sin ser utilizado. El siguiente paso que quisimos dar fue empezar a entender y a desglosar esta eficiencia de uso de nitrógeno a nivel predial. De los diferentes compartimentos del sistema nos interesaba ver cuál tiene más peso y a dónde tenemos que ir a atacar primero, cuál es el que tenemos que mirar en orden de prioridad para poder empezar a resolver este problema. Por un lado, si se fijan, la eficiencia de uso de nitrógeno del rodeo, es decir, de todo el alimento que consumen los animales o el rodeo en el sistema lechero, entre un 11 y un 26% se transforma en producto, en leche y peso vivo, en animales. El resto es excretado. Ya si se fijan, es una eficiencia relativamente baja en comparación cuando pensamos, por ejemplo, con un sistema agrícola o pensamos en las plantas. Entre el 74 y 89% de estos sistemas que evaluamos pasa excreta, es decir, el rodeo los pulsa, los excreta en forma de orina y de heces. Y de esta excreta, estos sistemas no recircularon mecánicamente la excreta, es decir, hay una porción, una parte de la excreta que naturalmente va a volver al suelo durante el pastoreo, que va a ser muy variable, y acá es donde nos interesa ver. Hay sistemas que pastorean muy poco y tienen mucho tiempo de encierre, y hay sistemas muy pastoriles. Así que un gran determinante es el tiempo de pastoreo y el tiempo de encierre para esa recirculación natural de la excreta al suelo. Y si se fijan en la eficiencia de uso de nitrógeno del suelo, del nitrógeno inorgánico disponible en el suelo, que parte va a venir recirculado por esas excretas y otra parte viene por fijación biológica, por fertilizante que aplicamos, por deposición atmosférica, entre un 60 y un 95% pasa a la planta, es aprovechado por la planta. O sea, estamos hablando de eficiencias, si se compara con el rodeo, bastante más altas. Entonces, gran conclusión preliminar que tomamos es que el rodeo es el eslabón de menor eficiencia y es el que determina en gran medida la eficiencia de nitrógeno a nivel predial al considerar estos valores. Por tanto, de todo esto extraemos que a la hora de abordar esta problemática del nitrógeno conforme los sistemas intensifiquen,
la capacidad de recircular el nitrógeno de las excretas va a determinar la eficiencia de uso de nitrógeno de un sistema lechero. O sea, ¿dónde ponemos el foco y qué es lo que tenemos que abordar primero? Gestionar ese nitrógeno que se deposita en las excretas, que queda depositado ahí, va a ser un punto clave. Así que bueno, como resumen de esta segunda parte, es que la Lechería Nacional, en el caso de Uruguay, aún mantiene excedentes de nitrógeno relativamente bajos si se compara con sistemas intensificados, tanto de la información que se ha producido en Uruguay como a nivel internacional. Los sistemas intensificados de mayor productividad y mejores resultados económicos, indiscutiblemente van a tener un mayor ingreso de nitrógeno siguiendo este esquema que nosotros presentamos y por ende un mayor excedente de nitrógeno. Es una condición ineludible de la intensificación. Y por otro lado, entendemos que la infraestructura que permita capturar, manejar y gestionar todo esto y recircular las excretas va a ser esencial y una condición también que no se discute a la hora de pensar en crecimiento sostenible de los sistemas lecheros. Y la tercera parte que queríamos mostrarles es que, bueno, fuimos un paso más y intentamos entender a través de, bueno, de la investigación cómo se producen las pérdidas de nitrógeno al ambiente. Con el balance de nitrógeno llegamos hasta el valor de eficiencia de uso de nitrógeno y de excedente de nitrógeno, que como les comentaba, no necesariamente el nitrógeno excedente en un sistema se pierde al ambiente. Eso va a depender de en qué compartimento del sistema esté, va a tener más chances o menos de perderse el ambiente. Para dar un paso más y entender cuál es el riesgo de polución de nuestros sistemas, llevamos a cabo dos abordajes. Por un lado, usamos la modelación de sistemas, modelamos el flujo de nitrógeno en sistemas lecheros intensificados. Este fue parte del trabajo que hice en AgResearch en Nueva Zelanda, usando un modelo de simulación ambiental, que es Overseer Science, que bueno, allá lo usan el MPI, el Ministerio de Industrias Primarias, para la regulación de políticas públicas. Tiene esa gran ventaja de que considera el sistema productivo como un todo, entonces pudimos lograr simular nuestros sistemas productivos con las particularidades que nuestros sistemas tienen. Y por otro lado, bueno, este trabajo nos sirvió para formular hipótesis de trabajo, orientarnos y empezar a poner foco y a orientar trabajos de campo, de mediciones experimentales que se están llevando a cabo hoy en día en la unidad de lechería de Viña La Estanzuela. Así que ambos trabajos se complementan. El primero nos sirve para formular hipótesis y generar datos experimentales también es muy importante para nosotros para poder calibrar estos modelos. Y rápidamente les voy a pasar a mostrar dos resultados de este trabajo de modelación, en donde básicamente le hicimos dos preguntas, y como para resumirles este trabajo que se publicó no hace mucho, la primera fue, ¿cuáles son las principales vías de pérdida de nitrógeno al ambiente? El modelo nos responde que para los sistemas intensificados, que en este caso es el estudio 10.000 de Viña La Estanzuela, algunos de ustedes quizás lo conocen, para estos sistemas intensificados, las dos principales vías de pérdida de nitrógeno al ambiente son la lixiviación de nitratos y la volatilización de amoníaco, que retomo acá estas figuras. En los dos casos generan un impacto ambiental. Entonces, bueno, esto nos remarca, nos refuerza ese concepto de que es importante abordar esto. Y por otro lado, la segunda pregunta es, ¿dónde y cuándo hay mayor riesgo de pérdidas de lixiviación de nitrato? Entendiendo que la lixiviación, según la predicción del modelo, es la principal vía de pérdida, quisimos entender dentro del sistema dónde está el principal riesgo. La principal zona o hotspot de riesgo es la zona de encierro a cielo abierto y sin recolección de efluentes. Déjenme explicarme acá un poquito más. Es muy común en los sistemas de Uruguay, sistemas pastoriles, digamos, que los encierros se produzcan en zonas de, bueno, potreros de sacrificio, sin techo, tienen algo de sombra, pero donde, bueno, estas zonas no tienen una adecuada gestión de efluentes. Si ese efluente, si esas excretas que caen ahí, que además conforme los sistemas intensifican, más tiempo pasa el ganado encerrado por un tema de disponibilidad de pastura, de bueno, estrés térmico en verano, excesos hídricos en invierno. Si la excreta cae ahí y no se gestiona, al final hay grandes chances y riesgo de que ese nitrógeno contenido en las excretas se pierda al ambiente a través de lixiviación en este caso. Y por otro lado, el segundo lugar de riesgo nos mostró el modelo que es la rotación, la fracción dentro de la rotación anual, la fase de barbecho.
Así que bueno, si se fijan, entre el 87 y 90% de las pérdidas de nitrógeno al agua, según las predicciones del modelo, se producen en esta pequeña porción de área. Y por otro lado, el parche de orina, que quizás originalmente es donde uno piensa sistema pastoril, parche de orina, zona de riesgo, quizás, dicho de otra forma, si hay algún lugar, mejor lugar donde pueda caer la excreta, es en la pastura, donde hay muchas más chances de que el nitrógeno sea aprovechado. O sea, el riesgo de pérdida es mucho menor en nuestros sistemas con configuraciones de este tipo, con encierros y barbechos. Así que bueno, lixiviación y volatilización es algo que vamos a tener que atender y tener cuidado. Las áreas de encierro y los barbechos son zonas críticas y las predicciones del modelo nos orientan a futuros trabajos, son muy importantes. Y para finalizar, me gustaría darles algunos mensajes finales o implicancias prácticas. ¿Cómo llevamos todos estos resultados de la investigación a mensajes prácticos o soluciones que uno puede aplicar a nivel de tambo y decir, bueno, ¿por dónde empiezo? Por un lado, son dos vías, ¿no? Una es usar más eficientemente el nitrógeno que ya tenemos en el predio, y por otro lado es aumentar la recirculación de nitrógeno en el predio. Si lo vemos a través de los diferentes compartimentos, la primera parte, que es, bueno, el rodeo, que decíamos que tiene una importancia elevada, ¿no? Es trabajar en eficiencia de alimentación, es decir, intentar con medidas de manejo, formulando dietas y estando atentos a los diferentes cambios de nitrógeno en las pasturas y demás, reducir la excreción de nitrógeno por parte del animal. Es decir, dicho de otra forma, no sobrealimentar con proteína, nitrógeno, si bien es importante para maximizar producción, tener cuidado ahí que hay momentos del año en los que quizás podemos regular esa excreción de nitrógeno. Por otro lado, las excretas es, bueno, no hay mucha solución más que gestionarlas, aumentar la recirculación, y eso va a requerir de infraestructura adecuada para la captura y la aplicación, y va a requerir de más investigación ahí y además de inversión a nivel del sistema productivo. En cuanto al suelo, es cuidar ese recurso del suelo y evitar las pérdidas por erosión, y a nivel de planta, básicamente fertilizar en el momento y en el lugar adecuado y usar recursos forrajeros adecuados. Pero bueno, en resumen, que ahí lo veo a Gonzalo que aparece en pantalla, me parece que es clave resaltar que la gestión de excretas, en orden de prioridad, trabajar en el rodeo y en gestionar las excretas, ahí tiene que estar nuestro foco. Así que mensajes finales es que a nivel nacional creemos que estamos a tiempo de lograr un proceso de intensificación sostenible en materia de gestión de nitrógeno. Todo esto que les mostraba es prospectivo, es lo que pasaría si intensificamos de esta forma. Los sistemas intensificados son más rentables, pero ojo, van a tener un mayor excedente de nitrógeno. El animal y la recirculación son claves y determinan la eficiencia de uso de nitrógeno en el sistema, y próximos trabajos y nuestro próximo foco va a estar en entender cómo, dónde y cuándo recircular esas excretas y qué impacto tiene esa recirculación en el sistema desde el punto de vista económico y ambiental. Así que bueno, con esto termino. Muchísimas gracias. Perdón, Gonza, si me pasé algún minutito. Excelente, Sofi, gracias. Gracias, muy buena tu presentación. Nos dejaste pensando un montón en el abordaje sistémico. Bueno, anoté muchas cosas que quedan para el intercambio posterior. Quedo pensando en el tiempo de pastoreo y el uso de nitrógeno y qué es intensificación. Pero bueno, queda como una pregunta mía para el final y vamos a dejarle el espacio a José. Gracias, Sofi. Gracias. Así, José, Bueno, todo tuyo. buenísimo. Bueno, yo como soy el distinto siempre, estoy compartiendo mi pantalla completa, así que dejo de verlos, con lo cual, bueno, apelo a que cualquier cosa me avisen. Y bueno, vamos a poner obviamente el cronómetro así, más o menos estamos dentro del tiempo. Bueno, lo mío es buenísimo lo anterior porque un poco me da el pie para lo que viene ahora. Lo mío es muchísimo más... si se quiere, un poco menos técnico, y quizás hay algunos mensajes también para pensar. Y voy a dejar más preguntas que respuestas, también lo aclaro desde el principio, para que no pensemos que acá va a haber alguna solución mágica o alguna receta. El título tiene que ver con esto, con el concepto de lechería regenerativa, y planteo esta incógnita, esta pregunta, que es si es efectivamente un nuevo paradigma productivo o si estamos hablando de alguna moda, como hemos tenido en algunos momentos, se han puesto de moda algunos conceptos y algunas ideas.
Primero, a mí me parece súper interesante que en el último tiempo sé que estuvo Pablo Gregorini, o va a estar, no lo tengo claro, pero Pablo en Nueva Zelanda trabaja, entre otros autores, con Provenza, y algunos trabajos que ellos han publicado ya exceden lo agronómico. Para mí este es un mundo relativamente nuevo, voy a ser muy honesto, es nuevo digamos, esta cuestión de lo regenerativo. Para mí es un universo diferente de lo que estoy acostumbrado. Y empecé a leer algunos papers que me resultaron interesantes porque van mucho más a lo social, en algunos casos, que a lo meramente productivo. Entonces, Provenza dice en este paper publicado que somos parte de comunidades naturales, lo que hacemos a ellas, lo hacemos a nosotros mismos, y un poco dice, esto es una traducción un poco libre, pero dice, solo cuidándolas podremos nutrirnos a nosotros mismos. Entonces, es un poco este concepto de cómo nos empezamos a integrar con el ambiente, y creo que es una pregunta cada vez más relevante, ¿no? Y se mencionó mucho toda esta cuestión de lo social, y realmente el impacto que está teniendo la opinión del ciudadano de a pie sobre los sistemas productivos es cada vez mayor, y mi sensación es que se va a ir haciendo cada vez más importante, ¿no? Esto que mencionaba Fernando de a dónde vamos hacia dónde van los sistemas. ¿Vamos a seguir intensificando? ¿Vamos a seguir aumentando la productividad? ¿O los sistemas van a estar con un poco menos de productividad, pero con un valor agregado adicional? Bueno, eso es una pregunta que también va a quedar. La verdad es que de regeneración, cuanto más lee uno, más se da cuenta de que hay, bueno, diversidad de definiciones y realmente no hay un consenso. Entonces, algunos mencionan que es una forma alternativa de producción, que puede tener impactos ambientales y sociales menores, o incluso impactos positivos desde el punto de vista de estos ítems. Después otros, el IPCC, el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, habla de una práctica de manejo sostenible de la tierra enfocada en funciones ecológicas. Fíjense que son también conceptos un poco vagos, ¿no? No hay una cuestión muy específica del significado. Después otros hablan de sistemas cuyo objetivo es aumentar la calidad del suelo. La mayoría de las definiciones coinciden en el foco importante que tiene la calidad del suelo y la mejora en la biología de ese suelo. Y también habla de biodiversidad, bueno, ¿no? Esto habla también, y acá incorpora un concepto que para mí es fundamental y se mencionó también previamente, que es la rentabilidad. Digo, el sistema puede ser muy lindo, muy amigable con el ambiente, pero tiene que ser rentable para que sea un sistema sostenible. Es una de las patas importantes de la sustentabilidad. Y termino con esta un poco idea de que no existe una definición legal o reglamentaria, a diferencia de lo que puede ocurrir, por ejemplo, con la agricultura orgánica, donde sí hay descripciones mucho más precisas, donde sí hay prescripciones. Bueno, en el caso de la agricultura regenerativa, ganadería regenerativa o lechería, o digamos cualquier producción regenerativa, no existe una definición legal o reglamentaria de esos términos. Ahora bien, como primeros mensajes, quiero decir esto que para mí es muy importante, es que no usa recetas, o sea, no hay recetas, hay algunos principios. No prohíbe ni prescribe, también me parece importante porque sí hay prescripciones y proscripciones, por ejemplo, en agriculturas orgánicas, o sea, hay productos que no se pueden utilizar y hay algunas prescripciones de productos que sí se pueden utilizar, o recetas. También quiero dejar muy claro que no hay dueños de la regeneración, a pesar de que, bueno, en algunos casos hemos tenido quizás algunas organizaciones o personas, o bueno, que un poco se abogan esto de ser el dueño o el representante de la regeneración en un país. Esto no es así. Y también trabaja, o como gran principio, trabaja con la naturaleza en lugar de contra ella. O sea, busca potenciar algunos procesos biológicos para tener, bueno, que poder reducir el input de otros productos químicos, y necesidad de actuar un poco en contra de esos procesos. Acá voy a mencionar algunos principios, también muy breve, pero son algunos que casi todos los papers coinciden en mencionar. Uno es la salud del suelo. Esto es muy importante y creo que, fíjense lo amplio que tiene el término. Reducir la perturbación mecánica. Si pensamos en lo que es, por ejemplo, Argentina, Argentina es líder mundial en siembra directa, con lo cual venimos trabajando en salud del suelo. Después podríamos pensar la biodiversidad quizás no tanto. La cuestión de la cobertura del suelo, también asociada a lo anterior, también trata en alguna medida de perennizar esos sistemas, ¿no? Apunta mucho más a lo perenne y no tanto a lo anual, y a mantener esa cobertura.
La promoción de la biodiversidad, esto también es importante, por ahí pasar de pasturas o cultivos monofíticos a cultivos más polifíticos, e incorporar diferentes especies, también incorporar el estrato arbóreo dentro de los sistemas, que también, de vuelta, son algunos principios que están siguiendo muchas de las lecherías a nivel regional y a nivel global. Raíces vivas, bueno, esto es lo que mencionaba antes, ¿no? Hay una cuestión con el descanso de las pasturas que si uno hace, después lo voy a mencionar brevemente, pero si uno hace un manejo ecofisiológico de esas pasturas, respetando los ciclos de descanso, podemos también mejorar esa condición del suelo, la incorporación de materia orgánica. Y en este caso hablo de la integración de la ganadería y los cultivos, porque digo, de alguna manera hemos empezado a separar, esto es una separación artificial que hemos hecho, pero hemos separado tierras agrícolas de tierras ganaderas y sabemos que la inclusión de rumiantes en esos sistemas típicamente agrícolas tiene impactos positivos. Entonces, bueno, acá estamos hablando de lechería, pero sí sepan que el rumiante puede ser un gran aliado en este proceso de la regeneración. Pero bueno, así como también digo esto, como digo una cosa, también digo la otra, es la lechería y la regeneración. ¿Son sinónimos? Efectivamente, podemos hablar de que estos dos conceptos son sinónimos. Bueno, va a depender, ¿no? Un poco de cuál sea el modelo o cuál sea el paradigma de producción. Entonces, acá voy a hablar de un sistema convencional y en realidad podríamos hablar de un sistema quizás no muy bien manejado. No sé si llamarlo convencional, pero es un poco la discusión en la que muchas veces estamos. Hablamos de intensificar, se habló de esta intensificación, una máxima intensificación, lo cual muchas veces también está asociado a recetas o prescripciones, ¿no? Recetas de determinados agroquímicos, recetas de determinada cantidad de tal o cual producto. Por otro lado, también hablamos de cargas animales, en muchos casos por encima de límites biológicos. Vemos algunos sistemas, no es el caso principalmente de la mayoría de los sistemas de LATAM, pero empezamos a ver sistemas, por ejemplo, en Nueva Zelanda, en Irlanda, que empiezan a estar por encima de límites biológicos, generan este tipo de eventos, ¿no? En invierno tenemos lotes tremendamente anegados. Entonces, bueno, empezamos a ver algunos efectos negativos. Una alta dependencia de insumos externos, esto también podríamos asociarlo, bueno, a la necesidad de cada vez aportar más a ese sistema para, como contrapartida de lo que nos va a entregar, lo cual también se mencionó previamente, para que un sistema sea de alta producción, necesitamos también utilizar una cantidad importante de insumos externos. El enfoque generalmente está asociado a maximizar producción por animal o por unidad de superficie, digamos, son los dos, si se quieren, paradigmas, enfoque de maximizar producción animal por unidad de animal, por ahí son los sistemas más tipo dry lot o compost barns o los sistemas más encerrados, y los otros por unidad de superficie pueden ser sistemas pastoriles que, bueno, están apuntando a un aumento de la carga. Y generalmente tendemos a ver al todo como la suma de las partes, o sea, 1 más 1 en este caso es 2. Entonces ponemos tanto nitrógeno, tenemos tanto más pasto, tenemos tanto más leche. Esto es un poco el sistema mirado desde la mirada convencional. Y la pregunta que yo a veces hago, y esto no lo puse en esta presentación porque no llegamos a mostrar todo, pero digo, históricamente el ser humano necesitó unas 2 hectáreas por habitante para poder subsistir en términos de tierra agrícola. Y esto empezó a bajar a partir de la Revolución Verde, ¿no? A partir del año 40, 50, en el 60 se acentúa y hoy estamos más o menos en 0,4, 0,5 hectáreas de esas 2 hectáreas originales que necesitamos durante cientos de años. Entonces digo, ¿el proceso va a seguir siendo así? ¿Vamos a seguir intensificando el uso de la tierra? ¿O estamos llegando a algún límite? Y este límite puede ser biológico, como se presentó, o puede ser también un límite social. ¿Hasta dónde está la sociedad dispuesta a permitirnos avanzar? Y acá digo, el sistema regenerativo, siempre aclaro que no hay magia, hay agronomía. Entonces acá yo voy a ser también bastante científico en este sentido, de decir, no van a aparecer nutrientes, la vaca por sí sola no va a mejorar el sistema, pero sí podemos apuntar a trabajar en procesos. Podemos mejorar estos procesos, que esencialmente eso es lo que implica hacer una buena agronomía, ¿no? No es inventar quizás nada nuevo, sino volver a estos principios y tratar de potenciar algunos principios biológicos. Acá menciono algunos: la integración con el ecosistema, una intensificación adaptable, no quiere decir que no intensifiquemos, sino, bueno,
cómo adaptamos esos sistemas para que sean más resilientes. Se mencionó también este concepto de resiliencia frente al cambio climático, frente a vaivenes de precios, frente a la percepción social también, cómo hacemos un sistema que se adapte también a las fluctuaciones que a veces tiene la sociedad respecto de cómo producimos. La carga animal pongo moderada y eso es completamente subjetivo, pero sí podríamos decir adaptada a ese ambiente. O sea, de nada me sirve tener 4 o 5 vacas por hectárea si estoy deteriorando el recurso suelo, si estoy generando un pisoteo que deteriora las pasturas, que potencia también los procesos de pérdida de nitrógeno en el sistema, como mencionaba Sofía hace un rato. Entonces digo, todo esto es parte de lo que yo considero, y un poco la literatura coincide en hablar de regenerativo. Baja dependencia de insumos externos, en realidad podríamos decir, de vuelta, es un concepto subjetivo, que es alto y que es bajo, pero esencialmente el foco está en este ciclado de nutrientes y la redistribución de algunos efluentes. Entonces esto es muy importante en los sistemas y vemos que puede haber una recuperación en muchos casos de muchos nutrientes que se están perdiendo dentro del sistema, los podemos recuperar a partir de esa, bueno, reincorporación dentro de los campos. La salud del suelo sí es el pilar del sistema. Diría que la enorme mayoría de los papers que hablan de regeneración están hablando efectivamente de este concepto de salud del suelo, que también es un concepto subjetivo y podríamos discutir, pero bueno, apunta a mejorar la biología, la materia orgánica, los procesos biológicos. Y en este caso el todo es más que la suma de las partes y eso es un poco a veces a lo que hace referencia esto de lo holístico, o sea, estamos mirando el todo, tratamos de mirar el bosque y no solamente el árbol, que de vuelta es hacer buena agronomía. El rumiante también puede ser una multiherramienta. No me voy a detener con mucho detalle, pero sí sabemos que el rumiante puede crear diversos hábitats, promover el crecimiento del pasto y a partir de la excreta también y el propio pastoreo promover estos exudados radicales, incorporar biomasa mediante el pisoteo, entonces también un buen manejo del pastoreo permite de alguna forma mejorar esa estructura del suelo, un mal manejo lo va a deteriorar, puede aumentar también la abundancia de macrofauna mediante el aporte de estiércol y hojarasca, y también es un distribuidor de semilla, de polen y de microorganismos mediante el movimiento entre lotes. Y esto también, que lo mencionaba Sofía hace un rato, esto de la orina y los nutrientes en pastoreo tienen una buena redistribución, aunque sabemos que también puede haber pérdidas. Pero también el rumiante puede ser visto como una monoherramienta, ¿no? Entonces esa misma multiherramienta con un montón de funciones, de golpe tenemos un cuchillo que sirve para cortar y que puede hacer daño. Entonces también pensar que el rumiante no siempre va a ser un actor de la regeneración, sino que puede tener sus limitantes. Otras cuestiones interesantes que cuando uno empieza a leer encuentra es que los rumiantes en pastoreo aumentan la captura, y esto a diferencia de lo que pueden ser los exclosures, ¿no? Cerrar lotes y no dejar que entre el rumiante generalmente implica menor producción, y ahora muestro también un trabajito sobre eso. Y el pastoreo rotativo es una de las formas más efectivas para lograrlos. Fíjense que no estoy hablando de ningún tipo de pastoreo con nombre propio, que muchas veces también, de vuelta, pensamos que hay un solo tipo de pastoreo o un determinado nombre propio que es el que nos va a permitir la regeneración. Y la verdad es que no es así. El pastoreo tiene que adaptarse a las especies, tiene que tratar de tener estos principios ecofisiológicos que lo rigen. Los rumiantes pueden promover, la palabra pueden es clave acá también, la regeneración. Este es un muy lindo trabajo, como decía, ¿no? Los cierres de lotes, sacando los rumiantes de esos lotes. Vamos a ver que en este caso, en pastizales pampeanos, redujo la biomasa de raíces en un 62% y la profundidad en un 40%. Entonces, acá vemos el posible impacto positivo que van a tener esos rumiantes en estimular el crecimiento de esos pastizales, en este caso son pastizales, pero también podríamos decir lo mismo de pasturas, y de esa manera en regular lo que es también o incrementar, digamos, la fijación de carbono en esos suelos. Este también es un concepto importante porque sabemos que el suelo es el segundo reservorio más grande de dióxido de carbono del planeta, entonces tenemos ahí un potencial. Si miramos lo que son las pasturas perennes, cuando las comparamos con cultivos anuales, estos son trabajos de larga duración y el de más larga duración, vamos a darle acá a la derecha a los hermanos uruguayos que realmente hicieron un trabajo desde el año 64, vienen midiendo materia orgánica en estos suelos. Ambos trabajos, estos muestran que en cultivos anuales hay una caída en la materia orgánica. Si reemplazamos ese cultivo anual por pasturas,
podemos recuperar la materia orgánica de ese suelo. Esto tiene sus limitantes porque son sistemas que en muchos casos no retiraban el excedente o no tenían animales en pastoreo, pero están mostrando una tendencia, ¿sí? Y nos están mostrando un poco un camino. ¿Qué pasa en las rotaciones? En el caso de Uruguay, rotaciones donde no hay pasturas, 0% de pasturas en la rotación, la caída en la materia orgánica es bastante evidente, obviamente con fluctuaciones, mientras que cuando mantenemos un 66, un 50% de pasturas en la rotación, podemos sostener los niveles de materia orgánica. O sea, estoy mostrando algo similar a lo que se hizo en Argentina, esto es embalcarse, y esto es en Uruguay un ensayo de muy larga duración. Entonces, un poco la tendencia está mostrando esa cuestión. Por otro lado, la buena noticia es que podríamos decir que los suelos de la región pampeana, esto es Pampa, incluye no solamente la Argentina, también parte de Uruguay, incluso parte de Brasil, pero muchos de los suelos de Latinoamérica todavía están al 50% de la capacidad de captura. Eso implica que tenemos potencial de seguir capturando carbono o de recuperar o de regenerar esos suelos. Entonces podemos mirar la foto de dos maneras, o el vaso medio vacío o el vaso medio lleno. Digo, lo que está claro acá es la oportunidad, y en esto también se enfocan muchos de estos manejos, y tampoco enceguecernos con esta idea de que, bueno, la fijación de carbono tiene que ser todo. La fijación de carbono puede ser una zanahoria, pero pensemos también que en algún momento los suelos se van a saturar de carbono, y este principio de fijación de carbono o de carbono positivo tendremos como mucho la suerte de ser carbono neutro, ¿sí? Pero tampoco puede el bono de carbono ser el único objetivo detrás de estos conceptos de regeneración. Voy terminando con algunas conclusiones, pero la lechería convencional, vamos a llamarla convencional, tradicional, va a seguir teniendo un rol importante. Eso también hay que aclararlo, y que es importante pensar que cualquier transición tiene que ser una transición gradual. Digo, cualquier sistema que transicione, yo pensaba en esto que mostraba Fernando, digo, si todos los sistemas transicionan a producir un 30 o un 40% menos de leche, bueno, también tenemos un problema en términos de lo que puede ser seguridad alimentaria y también en términos de precios, porque va a haber un incremento de precios. Entonces, también cualquier transición tiene que ser gradual, y tenemos que pensar cómo podemos también diseñar sistemas regenerativos que no tengan un 30% menos de producción. ¿Cómo podemos hacer un sistema que también fomente el ambiente, los procesos biológicos y un montón de cosas que conocemos y que estudiamos, y a la par puedan mantener y sostener algunos niveles de producción lo suficientemente altos para sostener la demanda y no impactar negativamente los precios? Tampoco hay recetas ni dueños de la regeneración, solo principios y actores de cambio, eso me parece importante. Las prácticas regenerativas pueden ser la respuesta a muchas de las externalidades negativas de los sistemas productivos actuales, perdón. Y por último, la ganadería puede ser parte integral de un círculo virtuoso de reciclaje de nutrientes y mejora de los suelos. Y con eso termino. Muchísimas gracias. Bueno, José, muy, muy buena tu presentación, gracias. Las tres presentaciones espectaculares. Antes de arrancar con el link por ahí para seguir con la misma dinámica, me quedo con cómo arrancaste con que no hay soluciones mágicas. Y estuvo muy bueno, José. Derribaste algunos mitos diciendo que la regeneración o ganadería regenerativa es un tema de principios. Eso está muy bueno. La integración de la ganadería. Y al final, por ir como para romper el hielo y arrancar, de esa ganadería convencional a lo que se viene como desafío en el futuro, si esto le tiro a los tres, pensando en esa transición gradual de la que habla José, o sea, cómo van a ser los próximos años, las próximas décadas de los productores. ¿Qué les parece a ustedes? Si quieren arranco con alguna idea, pero es difícil, es muy difícil predecir el futuro. Yo creo que es cada vez más volátil todo, ¿no? Y los escenarios cambian mucho más rápido de lo que a veces podemos pensarlo. Em, yo veo un riesgo, ¿no? O sea, por un lado veo que si miramos lo que está pasando en Europa, que algo mencionaba Fer hace un rato, que es Europa está en ese camino de extensificación. ¿Cuál es
¿cuál es la diferencia fundamental que tenemos con Europa? La ausencia absoluta que tenemos de subsidios. O sea, los sistemas europeos están mudando a sistemas orgánicos, regenerativos, agroecológicos, etcétera, en gran medida porque en promedio, esto leía el otro día, en promedio entre el 30 y el 50% del ingreso neto de un agricultor europeo es de subsidios. Entonces digo, eso es lo opuesto completamente a lo que ocurre en nuestros países. Entonces, yo creo que esa transición también tiene que tener en cuenta, como en algún momento, qué sé yo, una frase célebre de mi madre siempre es hablar de llevarlo al infinito, ¿no? O sea, si uno lleva esos sistemas al infinito y todo el mundo se vuelve regenerativo y dependemos de subsidios, hay que ver si la población en países mucho más pobres, podríamos decir, como los países de Latinoamérica, está dispuesta a subsidiar un sistema productivo por razones ambientales. No lo sé. Lo que sí está claro es que yo veo un montón de tendencias de que los sistemas se están, en nuestro caso, en Argentina en particular, se están intensificando por la vía más bien convencional. Hay mucho encierre de vacas, que a mí particularmente me genera un poco de disconfort ver a veces, hay encierres espectaculares, no voy a decir que todos son malos, pero algunos encierres que uno ve que realmente son preocupantes también desde lo social. Entonces, me parece que la presión grande va a venir desde lo social y vamos a tener que ser muy buenos comunicando también lo que estamos haciendo para que la persona que está en una gran ciudad consumiendo un lácteo sea capaz de decir, bueno, yo estoy conforme con la forma en que se produce y voy a seguir consumiendo lácteos porque estoy de acuerdo con el sistema productivo. Hoy me parece que muchos sistemas de lo que uno ve en términos de encierres y vacas en el barro y cosas así, me parece que estamos lejos de lo que la sociedad quisiera ver. Pero bueno, es opinión, ¿no? Me parece que hay un contraste grande. Creo que ahí sí que hay una brecha grande entre en los países desarrollados o que llamamos primer mundo y los países emergentes, ¿no? Es como que hay dos mundos. ¿Qué opinan los dos de abajo? Dale vos, Sofía. Bueno, gracias, Fernando. No, para complementar un poco lo que comenta José, digo, pensando un poco más en específico en el tema en el que estuve hablando de nitrógeno, creo que lo importante es para adelante, y nosotros desde la ciencia tenemos la responsabilidad de generar información científica que nos muestre dónde poner el foco, ¿bien? Y no desviar la conversación a lo que realmente es importante, a los problemas que nos atañen. Me parece que eso, en primer lugar, y esto aplica, o sea, hoy yo hablé mucho de intensificación y sistemas intensificados porque el trabajo que hicimos nosotros hacia la trayectoria, ¿no?, que se marca en Uruguay de intensificación, pero creo que el mensaje también aplica a cualquier tipo de sistema. Sistema intensificado puede ser un sistema alternativo, regenerativo, que tiende a ser orgánico, o sea, en los sistemas nuestros, lecheros pastoriles, donde las condiciones hacen que tengamos que encerrar, inevitablemente vamos a tener que mirar hacia ese lado y primero abordar qué hacemos con esa cantidad de excretas que se acumulan en esos lugares, ¿no? Y eso aplica a un sistema que aumenta carga y llega a 2 vacas por hectárea, que está al límite biológico y bajo mucha presión, a un sistema que tiende a ser más regenerativo, como decías vos, José. Me parece que es algo que hay que... Y eso va a llevar a disminuir esa entrada de nitrógeno externa, etcétera. Y por otro lado, creo que como mensaje me parece que mirar hacia eso y poner el foco donde realmente importa, o sea, también hay un ganar-ganar, ¿no? No lo mencioné, pero es preocuparnos por lo nuestro, por nuestro ecosistema local. El productor está muy preocupado en qué le va a dejar a sus hijos o a sus nietos y cómo van a estar esas aguas, por ejemplo. Y también, bueno, eso hace que si atendemos ese problema vamos a tener un ganar del lado económico también. Me parece que van de la mano. Es mejorar eficiencia, si recirculamos nitrógeno es ganar desde el punto de vista ambiental y también económico. Y por último, me parece que mirando para adelante y hacia el futuro, y por ahí pensando más en el contexto de Uruguay, nosotros desde la ciencia tenemos la responsabilidad de informar a tomadores de decisión y, bueno, eso mismo, que no se desvíe la atención a temas que quizás, no digo que no sean tan relevantes, pero que no son de prioridad, y que a la hora de hablar con tomadores de decisión o con reguladores de la regulación de políticas públicas y nos pidan esa información, que la información científica y los números estén ahí para poder mostrarles dónde está lo importante y qué tenemos que abordar primero en términos ambientales. Eso como concepto general pensando hacia el futuro.
¿Y qué rol tiene la ciencia? Excelente, excelente. O sea, José ponía el foco un poco en la comunicación, Sofi, vos un poco más en, bueno, complementando eso, a dónde poner el foco en la ciencia, sobre qué investigar. Fernando, ¿querés complementar? Dale. De la pregunta como decía José, es difícil predecir, sobre todo el futuro. No me acuerdo, era una frase que dice así, es difícil predecir sobre todo el futuro. Y yo soy de fisiología de plantas, o sea, estoy en el sistema, pero un poco lejos. Para Uruguay, me parece que ese futuro está bien, hay una influencia fuerte de dónde está operando el sistema. Y mi experiencia es sobre todo en Uruguay, ¿no? Yo no veo a Uruguay creando una política agricultura común con el presupuesto de la Unión Europea para subvencionar a productores, ni lecheros ni de ningún otro tipo. ¿Qué significa eso? Significa que la rentabilidad que tenga tu sistema define si tienes acceso a la tierra o no, o define a qué calidad de tierra tienes acceso. Y no es una teoría, es lo que estamos viendo en Uruguay con la emergencia de la forestación, por ejemplo, con el avance de la agricultura. ¿Qué hay detrás de eso? Es competencia por la tierra y cómo la tecnología altera eso. No veo que los sistemas lecheros se vayan a escapar de esa dinámica en los próximos años. Y el otro contexto que todo el mundo dice, y creo que no es nada nuevo, es que el precio que va a tener leche es imposible de aproximar. O sea, el abanico de incertidumbre es tan grande. Entonces, vos tenés sistemas que tienen que operar compitiendo por tierra por otros, o sea, tienen que tener una rentabilidad y que no saben bien a qué precio van a vender su producto. Mi impresión es que el sistema que puede persistir ahí es el que te asegure una mínima rentabilidad competitiva contra el resto y que sea flexible, vamos a decir, que tenga una alta elasticidad en sus costos, que sea muy flexible en cómo arma, de un sistema lechero, en cómo arma la dieta. Eso te permite acomodarte a distintos escenarios de precios. El grado de intensificación que te da eso es variable, en el sentido de que vos vas a estar más o menos intensificado. A mí me parece que no sé si hay mucha disrupción en eso, pero que ese es el marco general en el que vamos a estar operando, es clarito. Con efectos raros en el sentido de que, supongamos que se cae el precio de la soja, el precio del maíz, toco madera, ¿no? Lechería se hace competitiva, sin hacer nada. Sin hacer nada, vos tenés un escenario de que... Bien, y lo opuesto ocurre para el otro lado. Entonces, tener sistemas que tengan la flexibilidad para adaptarse a eso, que sean elásticos, es central, me parece a mí. El rol que tiene la base pastoril en eso es darte ese umbral de costo bajo. Si vos podés bajar un costo bajo, estás mejor preparado, pero tenés que tener la chance de producir a un costo mayor ante escenarios positivos. Eso demanda cada vez, me parece, más capacidad intelectual en el gestor del sistema, que es el productor, su técnico, el grupo, la empresa que le compra la leche como proveedor de tecnología y nuestro rol como investigadores de marcar eso. El impacto ambiental me parece que juega, al menos en Uruguay, en esas dos. Es el que te compra, ¿qué quiere medir de impacto ambiental? ¿Qué variable quiere medir? Huella de carbono es algo que está ahí. Si hubiera una lista una tipificación de orgánico, de regenerativo, ¿qué precio te da y cuánto te cuesta que tu sistema caiga en esa categoría? Ahí me parece que está el juego. Es difícil para mí hacer previsiones, pero estar atento y tener sistemas flexibles es una buena estrategia. ¿Qué pagás por eso? Inversión de tiempo y energía, sobre todo intelectual, en pensar tu sistema. Sistemas flexibles son por definición mucho menos estandarizables, protocolarizables,
escalables que sistemas que vos decís, esto es lo voy a hacer así, esta es la receta, yo te la dejo escrita, hacerlo así 50 años y listo. Entonces va a necesitar más esfuerzo intelectual. Así que va a haber una competencia por tierra, por rentabilidad y por pensamiento, vamos a decir. Gente con la capacidad, el talento de adaptarse y de armar o modificar sistemas que tengan esa flexibilidad. En las reuniones de ayer vimos gente que tiene esa capacidad de pensar sistemas a futuro, de identificar cuáles son los drivers y que a largo plazo tienen más chance de persistir en el sistema que algo más dogmático. Y no es difícil encontrar en Uruguay o en Argentina la pregunta, bueno, ¿cuál es el sistema que tenemos que hacer? ¿Cuál es la mezcla forrajera? Como si hubiera una cosa que vos decís, es así y listo. Yo creo que eso existe. No sé si existió alguna vez, pero hoy no existe. Qué bueno, espero que no se escuche el ruido. Mi vecino está cortando el pasto y eso no estaban los planes. No se escucha nada. Bueno, vos sabés que me quedo con la palabra clave de competitividad, Fernando. Ayer en un living, el título, no sé si lo vieron, pero el título era ¿qué hacen los equipos que ganan? Y Gabriel Gualdoni dijo, pará, no, los equipos que ganan a mí no me importa, a mí lo que me importa son los equipos competitivos. Y me estaba haciendo pensar de que por ahí hay que hablar de lechería competitiva. Y eso por ahí, un poco lo que decía José, no hay recetas, hay principios, tiene que ver con la elasticidad, la flexibilidad. Voy a hacer una pregunta que yo me pongo en el lugar del público y me parece que la haría por ahí alguien, un outsider, y después me gustaría darles un minuto a cada uno cortito. La pregunta la dejo picando porque no pretendo que me la contesten, pero yo ayer lo escuché a Ronnie hablar de lo que está pasando en Nueva Zelanda, lo que está pasando en Argentina, lo que pasa en Uruguay. Y no hay un poco un efecto tipo Hollywood. ¿Viste cuando vos mirás una película de Hollywood y vos pensás que el mundo es Hollywood? Y en realidad Hollywood es un 1% de la población, o Estados Unidos es no sé, menos del 1% de la población mundial. Y yo pienso cuando tocamos estos temas que está África, está Asia, está inclusive Latinoamérica, Caribe, todos lugares ultra ineficientes. ¿Cómo es el contrapeso? O sea, estamos por ahí escuchando a Sofi, lo que está haciendo Inia, lo que cuentan los tres. ¿Qué pasa a nivel global? O sea, ¿se están atendiendo al mismo nivel estas cuestiones? Pero prefiero, más que me contesten esto, que es bastante lírico, prefiero darles un minuto a cada uno porque nos quedamos sin tiempo para una reflexión final. El que quiera comenzar y tenemos que cerrar lamentablemente. Arrancamos de vuelta en orden inverso, arranco y termino, ¿no? Cortito, yo creo que para mí buenísimo esto, coincido, digamos, con las apreciaciones de la flexibilidad que tienen que tener los sistemas. También creo que hay algunas preguntas, yo muchas veces digo, y vuelvo a esto que mencionabas recién, Gonza, pero los sistemas en países desarrollados están haciendo preguntas de países desarrollados, de gente que tiene sus necesidades básicas satisfechas hace decenas de años, y nosotros tenemos otros desafíos, ¿no? Como región, como país, como zona, como país mucho menos desarrollado. Entonces, también ser consciente de eso y poder poner en la balanza esas cosas me parece que es importante. Y después me termino con esto de el concepto de la magia, o sea, la regeneración como algo mágico. Eso no es mágico, o sea, hay mucha ciencia ahí y que me gustaría que ese mensaje por ahí quedara claro, ¿no? Que no hay ningún dueño ni hay ninguna receta, simplemente hay algunos principios que si los podemos seguir, muchos de los sistemas que tenemos hoy en Latinoamérica entrarían dentro de esa categoría. Y el desafío es, bueno, de vuelta, con todo lo que mencionaban los chicos antes, hacerlos sostenibles en términos de que sean rentables y que sean también, bueno, ambientalmente que sigan siendo amigables. Eso como para terminar. Excelente, José, gracias. Espectacular. Nada, a mí me parece que, bueno, reivindico acá el abordaje de sistemas como disciplina en sí. Me parece que es clave para poder extrapolar quizás esto que hoy nosotros hablamos de INI Uruguay o que estamos generando para Uruguay, llevarlo a Latinoamérica y el Caribe. Hace unos años participamos con Santi Fariña en un proyecto con 11 países de la región, un Fontagro,
que tuvo 4 años de duración, y traigo un poco los aprendizajes de este proyecto, en el que lo que quisimos fue extender esta metodología, es decir, la importancia de los países, o los sistemas lecheros de cada país, de que aprendan a caracterizar sus sistemas de producción, es decir, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuántas vacas por hectárea? O sea, conocer esa línea de base, ese diagnóstico es muy importante. Después, una vez conocida la línea de base, me parece, perdón que soy muy metodológica, pero me parece que es clave, y a partir de ahí charlamos, ¿no? Después definir esos KPI, cuáles van a ser los indicadores clave que se van a usar para definir esos sistemas, ya sean ambientales, desde el punto de vista ambiental, social, económico, productivo, cómo los vamos a medir, y después, bueno, hacer esa proyección hacia dónde quieren ir esos sistemas, o bueno, cuál es el camino. Me parece que como metodología es muy importante reivindicarla, y es clave para empezar a charlar de estos temas. Excelente, Sofi. Buenísimo, gracias. Bueno, concuerdo con los dos, no sé si hay mucho más para decir. Dos puntos. Uno es darle, me parece que es difícil en la discusión pública encontrar nichos donde hay valor genuino agregado en esa discusión, donde vos entrás a esa discusión y salís de esa discusión mejor formado, con mejores ideas. Y es muy fácil caer en una bolsa de humo que después nos sale confusión nada más. Entonces, para cada uno en el rol que nos toca, ser escuetos y lo más precisos posible, me parece, a distintos niveles, ¿no? Y la otra, no comprar agendas. ¿Qué quiere decir no comprar agendas? No que lo que hace Nueva Zelanda, Australia, Europa o Estados Unidos esté mal o esté bien. Es en qué medida ese es mi problema. A mí me gusta mucho leer, por ejemplo, de redes sociales, Twitter. No tanto participar, pero leer. Y no es difícil, bueno, a José lo leo un montón, no es difícil ver productores uruguayos defendiendo, vamos a decir, a productores dinamarqueses. Como una identidad de somos todos productores. Son dos cosas completamente distintas, el uruguayo que produce carne y el dinamarqués que produce carne. El producto es el mismo, se vende en el mismo lugar, pero y no es difícil ver ejemplos de instituciones o países que vos decís, bueno, se adaptan a una agenda global. A mí me tocó escuchar en reuniones gente de África hablando de la importancia que tiene el secuestro de carbono en Etiopía, por ejemplo. Cuando vos tenés que ese sistema es la prioridad número 8000, secuestrar carbono. Están con otras. No es desconocer las agendas. Si vos sos agroexportador y tu consumidor tiene una agenda, es importante responder a esa agenda. No comprar la agenda significa a dónde vas a poner los poquitos recursos que tenés. Y recursos no es siempre dinero, es tiempo de gente, que estamos cortos en eso siempre, ¿no? Y ser egoísta, ser agarrados en eso, sí, cuidar mucho ese recurso tiempo de investigadores, de docentes, de técnicos, de productores, en qué discusión la ponemos y cómo eso termina afectando bueno, el sistema en el que estás, la gente a la que estás sirviendo y el país en el que estás viviendo últimamente. Si lo tuyo era lírico, esto lo subió como 3 niveles. Brillante, no, la sacaste. Qué bueno que seguiste con el hilo de lo lírico. Bueno, estimados, 1.000.000 de gracias. Gracias, espectacular. Esto queda grabado, o sea que después hay gente que lo va a poder ver, lo vamos a poder compartir. Fue una joya, lo disfruté mucho y muchas gracias de nuevo. Gracias. Gracias, chicos. Gracias por la invitación. José, Gracias. Gracias.